Recording is on. Muy bien. Shalom. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro estudio. Shalom para todos. Shalom, perdón por el atraso. Hubo un problema en el camino. Muy bien. Entonces, estamos en el capítulo 24. Estamos acercándonos al final de Mesilat Yesharim. Estamos en niveles muy, muy altos. Estamos empezando el temor del pecado. Entonces vamos a leer de nuevo. La última vez empezamos, pero lo leímos, solo empezamos. Tal vez podemos empezar de nuevo y seguro que podemos aprender un poco, vamos a entender mejor si lo empezamos de nuevo. Entonces dice así, el temor del pecado. Ine reoteinu amida azot nimnet achar kol amidot atovot asher zacharnu atena. Observando ahora que esta cualidad del temor del pecado está al final de todo el libro, en los últimos capítulos, eso nos muestra que es un nivel espiritual muy alto, seguro. Dailano leereno al inyana sheraui shiye badai inyan nechbat veikarim meot vekashela sigoto. Esto nos muestra que este nivel es un nivel realmente muy alto y difícil de llegar a él. Muy bien. שכבר לא יוכל להגיע אליו, אלא משכבר השיג כל המידות שקדם זכרם. Y el que va a llegar a este nivel va a ser una persona que ya adquirió todo lo anterior. Esto lo vimos la última vez, así que vamos a decirlo más rápido. Entonces, para poder llegar a este nivel, todo el Mesilat Yesharim es un orden maravilloso, cómo construir tu capacidad espiritual, cómo despertar tu alma, cómo fortalecer tu alma de a poco, paso a paso, para que tú puedas construir un edificio espiritual en tu corazón, algo maravilloso, muy, muy grande. Pero tenemos que ir paso a paso. Y si tú no tienes todo lo anterior, no vas a poder construir no vas a poder llegar a este nivel. Se necesita todo lo anterior. Omnam tzarich shenakdim y tenemos que saber que el temor a Dios son dos que son tres, ¿sí? Si se acuerdan la semana pasada, seguro que los que escucharon se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir de qué se trata? Dos que son tres. ¿Sí recuerdan? Temor al castigo, ¿no? No, perdón, temor al castigo, temor de la grandeza. Sí. Entonces son dos que son tres. ¿Cómo son dos que son tres? El temor del pecado, entonces sería el tercero. ¿No? Que sale del... ¿Y por qué se llaman dos que son tres y no tres? En verdad él va a explicar que hay un temor inicial y un temor que viene después, dijimos, un temor que necesitas para entrar en la sabiduría y un temor que te da la sabiduría. Hay un temor que te lleva a la sabiduría y un temor que te entrega la sabiduría. Entonces el temor primero del castigo, de tomar en serio las palabras que estos son verdaderas y realmente hay como uno de los principios de fe, recompensa infinita, pero también hay juicio. El que hace algo mal va a tener que dar cuenta. Y ese es el temor inicial. Shalom, shalom, señora Esther. Y después está el temor que viene con la sabiduría, que es el temor de la grandeza. Y dentro del temor de la grandeza está el temor del pecado. Dos que son tres. Y vamos a ver por qué al final
se considera uno nuevo, uno en vez de ser dos nomás. Va a explicar. Espero que les quede claro. Dice así. Arishoná kalameod la siga en davar kalkamou. El primer nivel es muy simple de adquirirlo, el temor del castigo. Vashnia kashaminakol. Y la segunda es muy, muy difícil de llegar a él. Ushlemuta kemogen shlemut gadol meot. Y el que llega al segundo nivel de temor ha llegado a un nivel muy, muy alto espiritual. Yesh irata onesh, shezeu mina rishon. Está el temor del castigo, que es el primer nivel. Beyesh irata romemut, bezea mina sheni. Y está el temor de la grandeza, que es el segundo. Shirata het, helek sheni mimeno. Que el temor del pecado que estamos viendo ahora es una parte del temor de la grandeza. El temor de la grandeza en sí se divide en dos. Y entonces el capítulo que estamos viendo, si se acuerdan, cuando estudiamos la Hasidut, estudiamos amor y temor, y ahí se habló del temor de la grandeza. Y ahora estamos llegando a otra parte del temor de la grandeza, que es el temor del pecado, que él va a explicarnos ahora. ¿Qué? Y ahora vamos a empezar a estudiarlo. ¿Qué significa el temor del pecado y qué diferencia tiene con el temor de la grandeza? Porque está separado. Es una parte de ello, pero está separado, tiene algo distinto. Entonces ahora vamos a empezar a ver. Dice así. Irata onesh kipshuta. El temor inicial que dijimos que, aunque es un temor pequeño, inicial, pero sin él es muy necesario. Si tú no tienes, ¿cómo se llama? No tienes el temor mínimo de que esto es verdadero y que hay que tener cuidado y que esto es serio y es real. Entonces tú no puedes entrar a la Torah, a la sabiduría. No entra. Se necesita. Es fácil de llegar a él, pero es muy necesario. No es que algo que no vale nada. Es muy importante y es fácil de encontrarlo y eso nos permite entrar en la sabiduría. Irata onesh kepshuta, shadam yere miavor et pi Hashem Elokav. El temor del castigo, entonces, es que el hombre tiene temor de no cumplir con la voluntad de Dios, con las palabras de Dios. No me acuerdo si dijimos la semana pasada el ejemplo que da el Rab Eliyahu de Santa Bendita Memoria sobre cuál es el temor inicial del castigo. ¿Se acuerdan? ¿O no dijimos eso? ¿No? ¿Hablamos de eso? En las 10 plagas. ¿No dijimos eso? Puede ser, no me acuerdo. ¿Cuál es este? Dice el Rab Eliyahu de Santa y Bendita Memoria. ¿Dónde está escrito el temor de Dios en la Torá? El temor inicial que estamos hablando, el temor del castigo. Dijo en la plaga del granizo. No sé si se acuerdan. ¿Qué aparecía allá en la plaga del granizo? Vino Moshe Rabbeinu a donde el faraón y le dijo: mañana va a llegar la plaga del granizo, que eran como rocas tremendas, y el que esté en el campo con sus animales morirá. Y al otro día salieron gente al campo con sus animales y murieron. Y dice allá en la Torá, y los que pusieron en el corazón las palabras de Moshe y tuvieron temor, no salieron y se salvaron. De ahí explica el Rab Eliyahu algo maravilloso. La Torá nos explica claramente qué es lo que es temor a Dios. Y los que pusieron en el corazón las palabras de Moshe y no salieron, temieron de Dios, se salvaron. O sea, ¿qué es lo que es el temor a Dios inicial? Es que uno lo que está escuchando de la Torá lo toma en serio y sabe que esto es verdadero. Y que hay un juez, y que hay una recompensa, y que hay ¿cómo se llama?
un castigo al que hace lo equivocado, lo contrario. Entonces, ese es el primero. Mimnei aonashim asher laverot im leguf im la nefesh. Y esta persona, el primer nivel es que él tiene temor del castigo que tiene su cuerpo, puede recibir su cuerpo o su alma. Dios no lo quiera si él no cumple lo que está escrito. Y nosotros dijimos algo que es muy importante entender, que esto es un regalo para nosotros, porque tenemos un alma animal dentro de nosotros, tenemos un alma divina y un alma animal, que el alma animal, es salvaje. Ella te va a hacer correr por la carretera, pero ¿dónde está la conciencia y la inteligencia? Puedes perder el control del auto. Va a venir la policía y te va a decir, con radar, el que pasa a esta velocidad, una multa terrible. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué me castigan? ¿Por qué? Querido, te estoy cuidando a ti y a los demás que están en la carretera, porque nosotros ya sabemos que a esta velocidad se pierde el control y tú puedes matarte y puedes matar a muchos más. Entonces, un camino para nosotros, para cuidarte y cuidar a los demás, es con castigo. Y ahí tú eres capaz de controlar tu yetzer hará y no hacer esta locura. Entonces, el castigo que da Dios, en verdad, es un regalo para la persona. Porque nosotros tenemos muchas tentaciones que pueden arruinar nuestra vida y la vida de mucha gente, y te dice, querido, el que hace adulterio, caret y pena de muerte. Déjame tranquilo, yo hago lo que yo quiero. No. Lo que tú quieres viene de tu alma animal y no de tu alma divina. Y tú estás haciendo una cosa que va a hacer un daño a ti y a los demás terrible. Y si tú no eres capaz de entenderlo hoy día, la Torah te quiere cuidar y te dice, esto es lo que va a pasar al final contigo. Me voy a cuidar. Entonces, el temor del castigo es realmente un regalo. Como en todos los lugares, en todos los países, hay multas y castigos graves por cosas que el hombre puede hacer porque tiene un alma animal salvaje dentro de él. Y hay que tratar de pararla y cuidarnos, de no robar, de no matar, de no golpear, de no hablar falso de otra persona, porque el deseo del hombre muchas veces se despierta en estas cosas terribles. Entonces, lo que Dios hizo con nosotros al primer nivel, que parece castigo porque no está castigando, es un tipo de cuidado para nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro también, que es un regalo de Dios para nosotros también este nivel. Seguimos. Veine Zot Kala Badai, y este nivel de verdad es fácil de llegar. Kikol Adam Oevet Atmo Veyare Lenafsho, porque cada persona se quiere a sí mismo y tiene temor de su alma. Vein davar she'arjikoto mimaasot davar ejad yoter minaira, y no hay algo que te frena más que el temor. Así que cuando te dice alguien no duermas cerca de un cargador del teléfono porque tiene mucha radiación y tú te alejas, tú dices, gracias por haberme dicho, no, yo no quiero que recibas el castigo, te estoy cuidando, que no hagas cosas que te pueden dañar al final. Entonces es bueno saber cosas que son realmente que nos pueden hacer un daño, y es bueno saber que esto tiene consecuencias, y así nos cuidamos, tenemos la fuerza para cuidarnos. Shelote voeo bo eizera, y eso nos ayuda para que no nos llegue algo malo. Ve'en irazo reuya ela lame haaretz ulenashim asher datam kala ach ena irat achachamim anshe dat. Y este nivel es para la gente realmente que no tiene mucha sabiduría. No un nivel, ¿cómo se llama? Un temor que están haciendo de sabiduría. Sino es un temor normal que cuando uno ve que algo tiene peligro, se cuida. También un animal, cuando tú le levantas la mano o ves algo peligroso, otro animal cerca que puede dañarlo, él se arranca. Entonces, ese temor de que yo quiero cuidarme a mí mismo
no nace de la sabiduría, de una sabiduría grande, como el segundo. Entonces es fácil de adquirir porque cada persona, ¿cómo se llama? Que por naturaleza se cuida a sí mismo, no quiere recibir dolores, no quiere recibir problemas. Entonces, esto es algo natural en nosotros. No tuvimos que construirlo, formarlo, sino darnos cuenta, mira, yo no sabía que el comer de esta forma me puede hacer mucho daño. Ahora escuché y entiendo que me puede hacer mucho daño y dejo de comer así, porque quiero cuidarme, no quiero sufrir. Entonces, ese es este nivel de una persona que está tratando de no recibir cosas, como, no recibir problemas, pero no entiende, no ha llegado al nivel de que vamos a ver ahora del segundo temor que se basa en una sabiduría muy grande. Hasta acá creo que llegamos a la última vez. No sé si está claro, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo. Una pregunta, Sí, ¿las mujeres tienen más alma animal que el hombre o igual? ¿por qué dices? No, no, eh, no, se me vino a la cabeza ese pensamiento. O somos iguales, hombres y mujeres. Somos distintos, pero cada uno tiene un yetzer más propio de sí mismo. Eh, la mujer, el hombre no puede entrar en un lugar donde hay en el mar, por ejemplo. Tiene que haber un Sí, mar separado, hombre y mujer. Y la mujer sí podría entrar en un lugar de hombre, no entra, pero ella vestida podría, pero la tentación del hombre es mucho más grande en este caso que la mujer. Y la mujer tiene sus debilidades que tiene que cuidarse de ella. Cada uno tiene, somos distintos, cada uno tiene su trabajo que hacer muy importante y en algunas cosas somos parecidos también. Cada uno tiene sus pruebas y sus cosas donde es más fuerte y más débil. Entonces, los dos tienen que cuidarse igual. Entonces, esa es la primera parte del temor de, del temor de, ¿cómo se llama? Del pecado. Ahora viene la segunda parte. Amina Sheni Uirata Romemut. La segunda, el segundo tipo de temor es el que hablamos en la Hasidut del temor de la grandeza. Bu Adam Irhak min hataim velo yaseh mimnei kibodo agadol yitbarach shemo. Él ahora, él se aleja del pecado y de las cosas negativas, no porque por el temor de que vaya a recibir un dolor, un problema, sino porque él ve la grandeza tan grande de Dios que él le debe todo, que cómo voy a abrir la boca y voy a hacer algo contra su deseo. Es como, este temor se acerca ya al amor, es como una persona que tú quieres mucho, mucho, mucho y sabes que la cercanía con él es una cosa muy importante para ti, es maravillosa para ti. Y tú, si él te dice algo, tú no vas a hacer lo contrario porque el alejarte de él para ti es un dolor terrible. El que él te llame la atención, como por ejemplo se cuenta con el Rebe, con un Hasid. Ellos, el hecho de entrar donde el Rebe a preguntarle algo, tenían que escribir, no les salían las palabras por sentir la grandeza tremenda frente a quienes están. Entonces también hacer algo en contra de su voluntad, no por el castigo que va a recibir, el hecho de contradecirlo ya es una cosa que a ti te causa un dolor grande y no quieres. כי איך יקל או איך יערב ליבו של בשר בדם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך יזלל שמו. Dice, ¿cómo puede ser que una persona, un hombre, que es tan pequeño frente a la grandeza infinita de Dios, él va a hacer algo contra la voluntad de Dios? Bendito su nombre. Cuando tú entiendes, es como un poco, yo lo entiendo un poco, puedo entender algo así acá.
Imagínate que tú estás un estudiante de medicina y fuiste a un congreso donde los grandes médicos del mundo están ahí metidos y están dando charlas preciosas, maravillosas, de una sabiduría increíble, los grandes premios Nobel y todo esto. Y tú, un estudiante de segundo año, y están hablando de un tema y ellos hacen una pregunta, ¿alguien quiere participar, quiere decir algo? Una persona normal le daría vergüenza hablar, le daría vergüenza meterse entre estos grandes, tan grandes. Porque ¿qué voy a decir? ¿Voy a hacer tal vez un ridículo? ¿Qué puedo hacer frente? Me da vergüenza hablar. Cuando tú vas donde el rab de Israel, por ejemplo, el gran rab de Israel acá, te invitaron, te dan un premio, algo, tú no te salen las palabras frente, como con el rebe, como dijimos. Entonces, es un temor frente a esta grandeza que tú seguro que te da vergüenza. Ese es el temor que tiene, un tipo de temor que yo me acuerdo que cuando estudiaba en el Majón, cuando era hace años atrás, yo me quedaba toda la noche. Hay una panadería muy famosa acá al lado de mi yeshiva donde yo estudiaba. Y los jueves en la noche, toda la noche iba a trabajar allá, trabajaba un poquito y hacíamos pan. Y en la mañana recibíamos un pan caliente grande de este lugar que es una panadería muy grande que manda panes para todas partes en Israel casi. Entonces recibíamos en la mañana de regalo un pan o dos panes de jalá grandes de Shabbat, calentita, recién salida del horno. Y yo rezaba a primera hora en una Beit Knesset temprano para volverme a mi casa. Y allá estaba uno de los grandes rabanim de Israel. Se llamaba el Rabbi Israeli, viejito, viejito, con una Guimará, un Talmud grande, grande, grande. Y rezaba ahí en la misma Beit Knesset a primera hora. Y yo siempre quería darle este pan que recibí regalo a él, pero no me atrevía a acercarme. Me daba miedo. ¿Qué? ¿Un viejito? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué problema tiene? No, pero frente a esta grandeza, entonces tú no te salen las palabras que era uno de los grandes de Israel. Imagínate tú ahora, si quieres hablar o decir algo, o que tú te sientes frente a Dios, frente al creador de todo este universo, de ti, de cada partícula tuya, de que Él es capaz de hacer un hombre, animales, toda esta creación. Solo lo que le costó hacer todo esto, palabras, sus palabras. Eso fue todo el esfuerzo que te cuesta a ti hablar. Se creó todo lo que hay acá. Imagínate quién es Él. Tú con tus palabras, ¿qué comparación tienes? Nosotros somos simples las palabras de Dios. Nosotros podemos pensar que tenemos algo que podemos entregar a Dios, decir a Dios frente a esta grandeza infinita, verdadera. Si con un Señor que es un anciano muy sabio, muy justo, ya no te salen las palabras, si pudiéramos pensar frente al creador de todo esto, la bondad infinita de Él, que a cada uno de nosotros quiere darnos un mundo eterno. Y Él conoce todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, y Él dirige toda la creación todavía. No es un Dios que, como dicen los Aristóteles o los griegos, se creó esto de Él y Él se fue, no le interesa. No, Dios está observando y sabe cada cosa que nosotros pensamos, decimos, hacemos, cada uno de los millones de personas. Y creó todos los animales y toda la creación. Y tú estás frente a Él y Él está escuchándote y te está mirando y sabe de ti. ¿Cómo te puedes sentir si frente a un hombre muy sabio ya no te salen las palabras? ¿Te avergüenzas de estar frente a Él? Y todavía este señor muy sabio, el Rebe o este Rab que yo conocí, ¿qué hizo por mí? Pero a Dios yo le debo la vida, le debo mi inteligencia, le debo mis sentimientos, le debo mi familia, le debo todo lo que yo tengo. Viene de Él.
Y él no necesita nada de mí. Si uno se va a poner a imaginar de verdad de qué estamos hablando, realmente cuando estoy acá, es como un cuerpo muerto frente a uno vivo que le da la vida, porque todo lo que nosotros existimos es la bondad de Él. No estaríamos simplemente. Entonces tú vas a venir a hablar y a abrir la boca frente a Él. Entonces, si uno se imagina un poco esto, tal vez nos puede costar, pero seguro que cada uno de nosotros, si tú estudiaste abogado, tú estudiaste profesora, cuando venía un gran hombre de este tema que tú tenías, tú sentías vergüenza de estar frente a él con el presidente, no sé. Cada uno puede haber sentido esto. Ahora, frente a Dios, multiplícalo por infinito. Entonces, ese es el temor que estamos hablando nosotros. No un temor de qué va a hacer conmigo, de qué me va a hacer. No. Es el hecho de verdad de sentirte que tu cuerpo es de Él. Él lo hizo con sus palabras. Todos tus miles de millones de neuronas la hizo Él y Él la ordena para que tú puedas pensar. Tus ojos maravillosos que tienen una capacidad increíble, una maravilla de máquina, tu corazón, todo eso lo hizo Él. No es un Dios que está afuera de todo y no conoce nada de nosotros. Él hizo todo. ¿Quién es el médico más grande del mundo? Dios. Él hizo todo, Él hace todo. Y tú puedes pensar en esta grandeza verdadera. Y todo lo que le costó a Él, unas pocas palabras. Entonces, tú ahora frente a Él, para todo esto, para poder llegar a este pensamiento verdadero y sentir esta verdad y conocerla, tenemos que haber pasado todas las etapas del Mesilat Yesharim. Estar limpios de todo pecado, que no nos confunda, que no nos meta impureza, que no nos deja sentir esta verdad. Estar puros y todo lo que tenemos que hacer. Pero si ustedes pueden pensar, sentir esto un poco, entonces ese es el sentimiento que siente este Hasid, este hombre que está tan elevado que se imagina esta verdad. Imagínate tú una célula de tu corazón o de una célula de la sangre que se está moviendo por todo el cuerpo, dando vuelta ahí, 120 días, creo, 3 meses, vivo una célula sanguínea frente a ti. Es una célula viva, es un ser vivo esa célula, al lado tuyo. Puedes comparar algo, pero nosotros mismos frente a Dios es infinito. Entonces, si tú entiendes esto y que es verdadero y que Él está observando y el que te da la vida y todo, entonces tú frente a esta grandeza infinita realmente vas a sentir algo parecido a lo que está hablando acá el Rab, de un temor de vergüenza simplemente, que yo no soy nada acá al lado de Él. Mi inteligencia es cero, como dice el Kuzari, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu, tú y una piedra entienden igual a Dios. O sea, la esencia de Dios infinita. Imagínate un electrón tuyo que trata de entenderte a ti. Y los dos somos finitos. ¿Puedes tú entender a Dios que te hizo por completo? Y toda esta creación. Y sentirte que Él está observándote y entiende todo lo que está pasando y sabe lo que está pasando. Entonces, eso más o menos es el sentimiento que va a sentir una persona que tiene esta conciencia verdadera de esta verdad verdadera. Entonces, eso se llama el temor que nace de la sabiduría, del conocimiento de lo que Dios nos reveló de Él. Que Él creó todo esto, toda la creación viene de Él. Todos los pájaros, todos los vegetales, todo lo que está ocurriendo, todos los mares, la tierra, el espacio, el cosmos, todo con unas palabras. Entonces imagínate, como dicen, tuve una roca inmensa, tú dices, yo no sé quién nos vio al que la trajo, pero puedo imaginar la fuerza que tenía para mover una roca así. Puedes pensar que nosotros estamos en un planeta inmenso y está flotando en el espacio, flotando, una pelotita flotando acá en el espacio, así dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sobre su eje. Y eso son solo las palabras de Dios.
Como el Rab Wiener dijo, un grano de arena tiene millones de electrones. Imagínate cómo está formado todo este planeta y todas las personas. De millones, ¿de dónde salió esa materia? Millones, un grano de arena. Imagínate lo que hay en la Tierra. ¿Cuántos electrones? Empieza a sumar. Te presto dedito para que puedas sumar mejor. Y todo eso Dios lo hizo con sus palabras. Tú puedes imaginar. Y una cosa maravillosa. Tú cuando eres un muy ingenioso e inventor, puedes inventar cosas nuevas. Cuando tú te pones a pensar lo que dice la tefilá, Mehadesh, él está todo el tiempo creando cosas nuevas. Cuerpo y materia no es de Dios, no es en su mundo, no es de él. Todo esto es novedad. Todo este cuerpo maravilloso, estos ojos, este corazón, este sistema digestivo increíble, todo nuevo. No, Dios no lo vio nunca. Y aún hizo algo tan tremendamente complicado. Y otra persona, cada persona de nosotros es un mundo entero. Otro mundo, otro mundo, otro mundo. Y eso lo hizo solo con sus palabras. Imagínate la grandeza. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Y tú te vas a parar frente a él. Cuando un profesor tuyo ya te da vergüenza hablar con él. Entonces, uno se empieza a pensar en estas cosas de verdad, va a poder desarrollar este sentimiento de verdad que él se siente nada frente a él, nada. De vergüenza, de qué puedo hacer, de un agradecimiento tremendo, infinito de la bondad que nos creó. Entonces, eso es más o menos lo que dice acá, que yo entiendo por lo menos. Pero yo creo que está como él dice acá. Vamos a leer entonces. Si alguien quiere decir algo, tal vez nos cuesta imaginarnos, pero Amina Sheini u Irata Romemut. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quería preguntar a alguien o no? No. Amina Sheni Uirata Romemut. Entonces, el segundo temor es el que se basa en la sabiduría de la Torah. Que cuando la Torah te cuenta que Dios creó todo con sus palabras, todo lo que existe viene de la nada. Y tú ves las maravillas que hay en este mundo, la sabiduría infinita en cada hoja. Ustedes no sé si han visto, seguro que sí. Una hoja. Pregunta en el Google o en el YouTube. Hoja, quiero saber ¿cómo se llama? Fotosíntesis. Tú te vas a ver en esta hoja una fábrica entera de una sabiduría increíble que está formando toda la energía para la hoja, para la planta y para los animales que puedan vivir de eso. Sin eso los animales no pueden vivir. Pero el animal se va a comer la hoja, no le va a servir, tiene que tener un sistema digestivo para poder sacar la energía de ahí. Qué suerte que se le ocurrió, qué suerte, increíble. Entonces tú ves la maravilla que hay acá. Sin fin, en verdad. Entonces el hombre va a alejarse de los pecados. Por el temor que va a tener acá, va a ser de la grandeza de Dios. Y seguro que el que te da toda tu vida, todas tus cosas, y te dice, esto es para tu bien y no hay que hacerlo. Seguro que yo le debo tanto a Él, es tanta la bondad infinita que tiene con nosotros, que nos creó en forma no nos necesitaba, para nada. Y su grandeza, tan grandeza, tu maravilla, todo. Y Él me dice, esto no, seguro que yo no lo voy a hacer, le debo todo a Él. Y no quiero faltar el respeto a esta grandeza y hacer algo en contra de su voluntad, cuando yo le debo todo. כי איך יקל או איך יערב ליבו של הבשר בדם, שפל ונמאס. ¿Cómo voy a una persona tan pequeña como nosotros va a poder, y ahora es algo increíble, ¿cómo podemos sentirnos tan pequeños? Pasamos la humildad. El capítulo anterior era la humildad.
Increíble, yo quería decir también. ¿Qué dijimos que era la humildad, se acuerdan? La humildad es entender que una persona no es más grande que otro, sino tiene un papel especial como una célula del corazón y una célula de las neuronas de la cabeza. Se van a poner a pelear qué es más importante. Esta es importante, no ayuda a pensar, esto no ayuda al corazón. Si se van a cambiar de puesto, vamos a morirnos. Cada uno tiene un papel. Y es increíble cómo se ve la para allá la semana, esta maravilla, como Yosef, miren lo increíble que es. Cuando los hermanos, él empezó a decir los sueños, que eran profecías. Hay una pregunta que se hace, ¿por qué Yosef contó los sueños a los hermanos y provocó envidia? No, era profecía y un profeta que no cuenta la profecía tiene un pecado. Se te dio una profecía para contarla. Y él, los hermanos cayeron en envidia, desgraciadamente, pero mira, cuando Yosef ya vienen todos los hermanos de vuelta a donde él y dicen, tienen temor de lo que le hicieron, dice, no tengan temor. Dios quiso darme este papel para salvar a todo el pueblo. O sea, yo soy el hermano de ustedes, soy como ustedes, igual que ustedes, solo me dieron un papel especial para ayudarlo a ustedes al final. Y ustedes pensaron que yo estoy inventando y engrandeciéndome y quiero dominarlo a ustedes. No, es un papel que Dios me dio para ustedes. Y al final Yosef y todo, al final mueren toda esa gente. Lo que está quedando acá, el papel que Dios te da por un tiempo y el verdadero eh, que tenemos que alabar verdadero, no es el rey, no es Yosef, ni siquiera Moshe Rabbeinu murió también. Y Abraham, Israel y Jacob, con su profecía, con su grandeza, el que está quedando al final de todo esto es Dios. Él es el grande verdadero. Y Él da un papel a Él, y un papel a Él, y un papel a Él. Y tú te vas a enojar frente a la grandeza de Dios y lo que Él está decidiendo, ¿quién eres tú? Entonces, si uno pudiera pensar esta verdad realmente, Yosef con su humildad tremenda dijo, yo no soy más que ustedes, tengo este papel solamente que tengo que hacer para ustedes. Y los otros no hubieran tenido que enojarse y envidiar. Pero la gente no. Desgraciadamente nosotros tenemos estos problemas en nuestra alma animal para probarnos, para ver, ¿tú estás de acuerdo que todo viene de Dios para bien o no? Y ahí viene la prueba para nosotros. Si tenemos envidia del otro o no. Si estamos conformes con lo que Dios dice, hace o no. Esas son las pruebas que nosotros tenemos. Si creemos en todo esto, que todo lo maneja Dios para el bien de todos, y tiene que haber uno, imagínate que tiene una persona, tiene distintos hijos, y uno es muy inteligente y tiene que ser un médico. Y para que no tenga envidia, tú tratas a todos los hijos igual y no les das una educación especial, y este que podría haber sido un tremendo médico, lo dejaste botado al lado para que no haya envidia. Jabal es una lástima, él tiene este papel de ser un médico tremendo que va a salvar mucha gente, tal vez a sus hermanos también. Y cada uno y el otro tiene otro papel y el otro papel, y cada uno tiene un papel que tiene que hacer. Cuando nosotros entendemos toda esta grandeza verdadera que la Torah nos cuenta y nos enseña, que al final las cosas las maneja realmente Dios para el bien de todos, entonces tú vas a tener humildad, aunque tengas un cargo importante. Tú sabes que es solo de Dios para poder cumplir la voluntad de Dios y las pruebas que Dios quiere en este mundo y ayudar a los demás. Entonces va a estar tranquilo y también va a reconocer la verdad que la fuente de todas no soy yo, es Dios. Entonces eso es lo que nos explica acá. No sé, espero que puedan, que me entiendan. En vez de Hashem, no sé si se entiende bien. Seguimos un poco más. Entonces, Veine Zotairá ena kolkaj kala la psicota. Y este temor que estamos hablando no es tan fácil de adquirirlo. Te tienes que llenar de sabiduría, y aparte de llenarte de sabiduría, de estos conocimientos, de que Dios creó todo de la nada y Él maneja todo, y Él es el rey de toda la creación, tienes que interiorizarlo, que no es tan fácil.
Una cosa es conocer mucho, tener mucho conocimiento, pero otro es lograr interiorizar esto en tu corazón. Eso se necesita mucha pureza y limpieza para poder lograrlo. Y entonces ahí te va a influir, y ahí te va a empezar a dar este temor verdadero. והנה זאת העידה, אין הכל כך קלה להשיג אותה, כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן על רוממות יתברך ועל פחותות של אדם. Y este temor no llega muy fácil. ¿Cuándo va a llegar? Cuando tú veas, entiendes lo que estamos hablando, lo que la Torah nos enseña de la grandeza infinita de Dios. Y de lo pequeño que es el hombre, lo dependiente que el hombre es de Dios, que sin él no podría existir un segundo. Ustedes saben que dice Dios oculta su presencia. Hay 4 mundos. Hay el mundo de la Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. 4 mundos. Cada mundo. ¿Por qué Dios oculta su presencia? Una explicación simple que tal vez todos conocen. ¿Por qué Dios oculta su presencia? Para que haya libre albedrío. ¿Por qué los ángeles no tienen libre albedrío? Porque ellos tienen claridad tremenda de la existencia de Dios. Si tuviera a Dios frente a ti, ya no tendría nada que hacer. Pero hay otra explicación muy, muy grande por qué Dios oculta su existencia. No podríamos existir. No solo para el libre albedrío. Dicen que del primer mundo de Atzilut hasta Briah hubo Tzimtzum. Tzimtzum significa se disminuyó la luz divina infinitamente. ¿Qué significa? Por ejemplo, tú quieres ver el sol, prohibido, te puedes quemar los ojos. Tú puedes ver la luna. La luna es la luz del sol, pero disminuida tremendamente. Eso ya podemos ver. Dicen los sabios, de Atzilut hasta Briah se ocultó la luz divina infinitamente. Desde Atzilut, desde Briah hasta Yetzirah, otra vez se ocultó tremendamente. Y de Yetzirah hasta Asiah, que es el nuestro, se ocultó otra vez infinitamente. Y ahora podemos existir. Imagínate lo que estamos hablando, de una cosa increíble que tiene que ocultarse y ocultarse. Es como una vez dijo un rab, algo precioso, dijo así: imagínate, tú necesitas calor y luz para vivir acá. Y está un poco oscuro y está un poco frío. ¡Trae el sol! Ahí va a tener luz. ¿Estás loco? Nos morimos. Entonces, Dios que oculta su presencia no es solo para darnos la posibilidad de tener libertad de elección, libre albedrío. Es porque si no, no podríamos vivir. Entonces, si te imaginas toda esta grandeza infinita, y esa es solo la luz de Dios, estos mundos son solo la luz de Dios, no es Dios todavía. Entonces, tú te empiezas a imaginar toda esta grandeza infinita, tú te vuelves, ¿cómo se dice? Este mundo es Evel Avalim. En la traducción que dice el rey Salomón, Evel Avalim, vanidad. ¿Qué significa vanidad? Pero Evel es ¿cómo se dice esto que sale del el Evel? ¿Cómo se dice eso? En castellano no se me olvidó. Esclavo. ¿Ah? Soplo. Esclavo. Pero tiene otro nombre, ¿no? Aliento. 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 Este es el aliento de Dios. Nosotros somos el aliento de Dios. Ese eres tú. Te presento, por favor, a tu persona que se ve tan masa, tan fuerte, tan grande, tan importante, tan sabio, tan grande, tan maravilloso. ¿No? Eso eres tú. Eso eres tú. Y puedes comparar eso al lado de ti mismo, tu aliento contigo y tu persona. ¿Tiene alguna cosa que se puede comparar? Pero ese aliento divino da vida, da forma, crea cosas nuevas, maravillosas, que somos nosotros. Entonces eso es lo que nos dice acá.
Saben que tenemos que hacer una interrupción de 5 minutos para que podamos grabar. Perdonen que tenemos que cortar en la mitad, pero así guardamos la grabación. En 5 minutos, si Dios quiere, empezamos de nuevo. Corto. Recording is on. Muy bien. Entonces seguimos. Veine Zotaira, entonces estamos hablando del el temor grande de la grandeza de Dios, frente a la grandeza. Veine Zotaira, ena kolkach kala la psicota. Kiloti balet, ela mitoch yedia vaskala litbonen al romemut itbaraj balpejitut sheladam. Esto no van a ser en ti, sino cuando tú pienses y estudies y medites sobre esta grandeza y lo pequeño que es el hombre. Muy bien. Kol ele devarim mitoldot hasechel hamevin v'hamaskil. Todo esto nace de la sabiduría, de la mente, de tu estudio, de adquirir sabiduría y pensar en esta grandeza. Veí aira asher samnua lejelek sheni me'echad mejelkei hasidut asher sajarnu. Y este es el temor que hablamos cuando hablamos de la Hasidut, del temor que está hablando la Hasidut. ויבוש אדם ביחרט בעמדו לפני קונו להתפלל לו לעבוד כל עבודה. Y esto es lo que va a sentir un Hasid cuando está sirviendo a Dios, cuando está rezando frente a Él. Está rezando frente a Él significa que estoy hablando frente a Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando hablas con el Rebe o con alguien tan grande? Te sientes pequeñísimo. Imagínense acá, infinito más. Entonces, ese es el temor, o cuando tú estás haciendo algo de su servicio, poniéndote tefilim, ayudando a una persona, que es lo que Dios te ordenó. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Kalman quiere decir algo? No. Ayer Sajareno. ויבוש האדם ביחרד בעומדו לפני קונו להתפלל או לעבוד עבודתו. היא העירה המשובחת שנשתבחו בה חסידי עולם. Y este es el temor grande que llegaron a él los grandes hasidim del mundo. Abraham, Yitzhak, los grandes de Israel. ואם שמשה מדבר ואומר, לירא את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. Es lo que está escrito en Deuteronomio 28, 58, que dice Moshe Rabbeinu, tienes que tener temor de Dios, el Anechbat, el Dios grande, Anechbat, es el honrado y terrible por su grandeza. Bendito sea Dios. O sea, ese es el temor que la Torá pide de nosotros, el ideal. El primer temor, como dijimos, es para comenzar, pero sin él no podemos empezar todo esto. Pero es solo el comienzo. Dios quiere que lleguemos a un nivel espiritual tan grande que ojalá pudiéramos llegar a este tipo de temor de Dios. Zot aira shanachnu bebiura ata dainu ira tajet. Y el temor que estamos estudiando ahora, el temor del pecado, veí que mojelek mirata romemut es como una parte del temor de la grandeza que estudiamos recién. Shesachanu kemomin bifneatzmo. Por otro lado, tiene un nombre diferente. Tiene algo parecido al temor de la grandeza, pero es distinta. Tiene su nombre. Ainu ki ine inyana u sheya adam. ¿De qué se trata este temor que estamos estudiando ahora?
כי הנה עניינה הוא שיהיה האדם ירא ודואג תמיד על מעשיו, פן נתערב בם איזה שמת חטא. El temor a Dios, cuando lo despertaba el Hasid, cuando va a rezar, cuando va a hacer algún tipo de exigencia que Dios te pide, que te tienes que poner tefilín, que tienes que decir Kriyat Shema, que tienes que hacer gesed con alguien, ayudarle a una persona, cuando tú vas a hacer uno de los servicios de Dios o rezar a Dios, Él se viste de temor a Dios, de la grandeza. Pero cuando no, estás comiendo, estás trabajando, ¿no? ¿Cuál es el temor del pecado ahora? Que él está todo el tiempo con temor que no vaya a hacer algún pecado. Él tiene un temor fijo, constante, no un temor. Cuando viene una posibilidad de pecar, él sirve a Dios alejándose de este pecado y ahí toma temor a Dios grande y sale de esto. Este hombre, con el temor que estamos hablando nosotros, es un temor constante, que está todo el tiempo sobre ti. No un temor ¿cómo se llama? Que te paraliza. No. Es como estar consciente de esta realidad todo el tiempo. A nosotros nos cuesta, nosotros en la misma tefilá, cuando estamos rezando a Dios, nos desconcentramos. Concentrarnos y tener conciencia de Dios, ya voy a hacer una mitzvah, tengo conciencia de Dios, y empiezo a pensar quién es Dios, la grandeza de Él, y puedo despertar este temor sobre mí. Pero en forma constante es muy difícil. Y este nivel que estamos estudiando ahora, una persona que está constantemente con la conciencia de que Él está todo el tiempo frente a Dios. ¿Y qué pasa con el pecado? El pecado es como que yo estoy apegándome, cuando lleguemos a la Kedushá, un apego total. ¿Qué es lo que es Kedushá? Después vamos a ver el capítulo que viene. Kedushá es como cuando uno, ¿cómo le dice uno a su esposa cuando se casa? Areyat mekudeshet li. Kedushá, santidad, el hombre santifica a su esposa. Se vuelven una sola cosa. Se apegan uno con el otro. Uno, cuando llega a la Kedushá, es tanto el apego a Dios. ¿Y quién es Dios? La fuente de la vida. Tú estás apegado a la fuente de la vida, es cuando estás recibiendo el nivel más alto de vida sobre ti. Estás apegado, no estás recibiendo la vida de Dios, estás apegado a Él totalmente. Y cuando tú te separas de la vida de Dios, con un pecado te alejas de Dios, te separas, es como que te separaste de la vida. Es para ti como la muerte. Es un tipo de muerte. Dice el Admon Hazaken en las leyes de Teshuvá que nuestra alma está unida hacia Dios, como un cable muy grande que está formado por muchos cables pequeños. Y cuando uno hace un pecado es como corta uno de estos cables. Y si hace un pecado grande que tiene caret, se corta todo. Es como que tú, como tomaste una rama del árbol con una hoja verde, ¡pum!, la cortaste. La hoja sigue verde. ¿Qué pasó? No pasó nada. No, está muerta. Uno se puede con la chubá volver a pegar a esto. Entonces, este hombre que está con esta grandeza tan grande y esta conciencia tan grande de que hay un Dios infinito que mantiene toda esta creación y que yo estoy apegado a Él, muy cerca de Él. Él no se desconcentra un minuto y está consciente que si yo hago un pecado, ¿cómo se llama? Pierdo esta unión y apego a Dios. Entonces él está todo el tiempo consciente de esto. Puede estar comiendo, puede estar trabajando, puede estar haciendo cualquier cosa y no se desconcentra de esta verdad. No pierde esta conciencia. Es algo increíble. Como uno, ya dijimos, tú estás rezando y de repente se te olvidó dónde está. Te desconcentras de las palabras que está. ¿Qué vamos a decir si te desconcentras que está frente a Dios? Ya eso ya es una cosa tremenda de uno
Se concentra en lo que está leyendo, en cuál línea estoy, no si estoy frente a Dios. Y este hombre o esta mujer ha llegado a un nivel tan grande que él está tan consciente de esta realidad que no se despega de ella para nada. Está continuamente se está frente. Es como un estudiante que va al lado del Rab. No sé si a uno de ustedes les pasó, cuando uno está frente a un Rab muy grande, se siente también humilde, tremendo, se siente que no hay nada. Esta persona está todo el tiempo caminando con el Rab. No se aleja un segundo de él, no se despega de él. Como tal vez sintió Yoshua con Moshe, que no se despegaba de Moshe. Entonces él era humilde, tremendo, era grandísimo porque estaba frente al grande de los grandes. Pero acá el hombre puede llegar a este nivel increíble de estar consciente que está frente a Dios todo el tiempo, que Él está en todos lados. Entonces dice así. Entonces, ¿cuál es la diferencia primera de este temor con el temor de la grandeza? Que este temor es continuo. Es continuo y tiene todo el tiempo el temor de que se vaya a equivocar y vaya a hacer un pecado. O pen yeh sham ese davar katon o gadol sheno lefi godel kevodoit baraj rememuto shesachanu. O tiene pecado, o el Hasid, ¿qué es lo que una de las mitzvahs grandes del Hasid? Es engrandecer a Dios. No solo cumplir las mitzvot, eso lo hace un tzadik. El Hasid ya, todas sus acciones son para dar a conocer a Dios y engrandecer a Dios. Él tiene temor de que no vaya a ser un pecado de no dio suficiente honor a Dios. Como le pasó a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tenía que hablar con la piedra, con la roca, para que dé agua, y él golpeó. Y el nivel que era de engrandecer a Dios si hubiera hablado y la piedra hubiera dado, porque toda la creación está en una criatura de Dios, y que una piedra pueda convertirse en un río de agua es una cosa, por tus palabras, era una grandeza muy grande. Y Moshe Rabbeinu, ¿cuál fue el pecado de él? Que no engrandeció tanto en el nivel que tenía que engrandecer a Dios. Entonces, este Hasid, que está en este nivel tan alto del temor del pecado, tiene temor de que no vaya a mezclarse en sí un pecado en sí o no honre a Dios como corresponde, que se considera para él un pecado en ese nivel. Que atachlit beshnehem shelo lasot davar neged rum kevodoit baraj, no hacer algo que está en contra del honor que yo tengo la obligación de darle a Dios. Y otra cosa tan maravillosa, y ese honor, no es porque Dios lo necesita. Dios quiere que es un trabajo personal mío de entender la verdad absoluta de Dios, que yo le debo todo su grandeza. Cuando yo veo a una persona que me ha hecho bien, yo lo voy a tratar de honrar y ayudar, y hacer y corresponderle algo bueno por todo lo que me ha hecho. Dios no necesita todo esto, pero el hecho de que tú llegaste a este entendimiento te obliga a esto. Y si no, tú no estás en este nivel. Entonces, no es que Dios necesite esto, pero es por una exigencia de Él para nosotros, para mostrar si tú has llegado a este nivel espiritual o no, que tienes que tratar de alcanzarlo. Omnam abdel shebenem, shebaburo tehashev kemim acher, ubeshem acher tikare, irat הרוממות הוא בשעת המעשה o בשעת העבודה o בפרק העבירה. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el temor de la grandeza? El temor de la grandeza tú lo despiertas cuando hay un peligro de que tú vayas a pecar. Pasó algo, una tentación o algo así, y tú como Yosef. Yosef estuvo a punto de pecar con la esposa y de repente se le apareció el rostro de su padre, dice el pastor.
Y eso es lo que le dio fuerza de escapar del problema, de la tentación tan grande. Entonces, el Hasid que tiene temor de reverencia, él ocupa esto cuando tiene que servir a Dios haciendo una mitzvah, o cuando llega un momento de Dios no lo quiera de hacer un pecado, eso le ayuda para frenarse. Pero en ese momento, no todo el tiempo. O o tú vas a rezar a Dios o vas a hacer algún tipo de servicio a Dios, ahí tú despiertas este temor a Dios. Shas Yevosh Beikalem. Entonces, en ese momento él tiene temor de Dios. Y Rash Birat Mimne Run Kebodoit Baraj. Y él se siente al lado de Dios como nada. Bendito. O Beshah Shemizamen Averá Lefanav Be'u Mekir Va Ve'i Averá Shiazov Milasot. Leman Hashem Lo Yaseh Davar Lamrot Et Einei Kebodo. Chas Bechalila. Y así el hombre se cuida de servir a Dios con temor, como dijimos. Y ese es el temor de la grandeza. Irat ajet y bejol et bejol sha. Pero el temor que estamos hablando ahora, ¿cuál es la diferencia con el temor anterior? Que este en todo momento, constante sobre la persona. Sheine bekol rega u ire penikasher beyaset davar o hetzi davar. Él está con temor en cada instante de no hacer lo correcto frente a Dios o de hacer algún tipo de pecado. Porque el hombre, ¿y qué vamos a hacer? Aún Moshe Rabbeinu pecó. Aún el hombre más sabio del mundo como el rey Salomón también pecó. David Amelech pecó. Entonces, todos estamos propensos a eso, es parte de nuestra... El primer hombre que fue creado profeta, que Dios habló con él cuando lo creó, pecó el día de su creación. El hombre es hombre. Tú tienes que hacer el máximo. Dice los sabios que Dios creó la chuvá, la capacidad de arreglar esto, de hacer chuvá, antes de crear el mundo. Es como que dio el remedio antes de traer a la persona acá. Para poder, porque el hombre no puede, es muy difícil no pecar. Entonces, este hombre que conoce esta verdad, y como dijimos antes en el capítulo solo anterior, de la humildad, el hombre necesita de consejero, de alguien que le llame la atención, porque él no es capaz de ver todos sus defectos. Aunque tú estás en un nivel tan alto ya pasaste la Hasidut, estás en la humildad, todavía no eres capaz de ver todos tus defectos. Es increíble. Somos realmente muy limitados cuando entendemos nuestra verdad, realmente. Entonces tú estás propenso, tienes un alma animal dentro de ti que está viva y que ella te domina muchas veces sin darte cuenta, y él está ahí viva y te trata de sacar del camino. Como dice Hillel Azaken, no confía en ti hasta el último día de tu muerte, porque está dentro de ti esta alma. Había un cuento que contó el Rab Viner. Estaba un hombre, un Rab grande, ¿cómo se llama? Agonizando. Y de repente lo ven que está como moviéndose para todos lados. Y le dicen, ¿qué pasa, Rab? ¿Qué pasa contigo? Usted está agonizando, ahora ¿qué pasa? ¿Por qué te mueves para todos lados? Estoy peleando con mi Yetzer Hara. ¿Hasta acá con tu Yetzer Hara? ¿Qué pasó? Él me dice, di fuerte Shema Israel para que todos digan cómo murió este hombre con Shema Israel. En el último, hasta ahí está conmigo, no me deja tranquilo hasta el último momento. Está ahí buscando el honor y la grandeza tuya y no de Dios. Entonces, este hombre que conoce toda esta verdad, que conoce que el hombre en cualquier momento, y cuando el Yetzer Hara te agarra, como David Amelech, no sé si se acuerdan, él contó al pueblo, y era un pecado eso. Y él contó, y el general grande le dijo, ¿para qué quiere contarlo? No, quiero contarlo.
de repente va algo en mi interior, un deseo muy fuerte, y yo no lo distingo si es bueno o malo. Y después cuando contó y hubo una epidemia tremenda, o vino el profeta y le dijo, pecaste, ahora elige una de tres formas de arreglar este pecado. O guerra con otro pueblo, o epidemia, o hambre. Algo así, no me acuerdo. Creo tres cosas. Y el rey David dijo la tercera, dijo, creo que fue epidemia. Pero algo en mi interior como que se posicionó de mí y me hizo hacer esto y yo no me di cuenta. Y tú, no, tú puedes hacer algo que imagínese que Absalom, que era el hijo del rey David, de repente se despierta, era un tzadik de toda su vida, no se cortó nunca el pelo, era nazareo de nacimiento, Absalom. Y de repente se despierta y quiere perseguir a su padre y matarlo. ¿De dónde? ¿Cómo pudo llegar algo así? Entonces, tú realmente, y los hermanos de Yosef, de repente envidia, que ellos ni se dan cuenta que hay envidia casi, ¿no? Como un temor de que él quiere engrandecerse a nosotros y echarnos como echaron a Ismael y a Esaf. Y ellos no se dan cuenta y ellos quieren matar a su hermano. Y un pecado tremendo. Y tú, ¿cómo se llama? Tú puedes estar pensando que estás haciendo una cosa muy, muy buena, un mandamiento, agradando a Dios, y estás haciendo justo lo contrario. Entonces, cuando este hombre ya tiene tanta sabiduría y entiende esta verdad, él va a tener un cuidado tremendo todo el tiempo, porque puedo estar en la cima. Imagínate como David Amelech, era el Hasid, era un guerrero, era un justo, piadoso, el Hasid de todos los salmos. De un día para otro peca y no se da cuenta que algo lo está impulsando a un amor que no es ahora. Y él peca y Dios de un día para otro, que está en la cima de la grandeza, le dice, no va a parar la muerte de tu casa, en tu casa. Y todos los problemas que vienen después. Entonces tú no puedes estar tranquilo, no puedes estar sin este temor realmente que tú puedes ser una persona tremendamente justa. Y Sansón, y todos los grandes, y no se dan cuenta en el momento que está entrando el Yetzer Hará, es tan increíble como dicen los sabios, te domina sin darte cuenta, y es verdad. Y de repente tú haces pecados grandes y puede estar terrible. Entonces, esta persona tan grande, que sabe lo que es un pecado, algo terrible, y lo aleja, y es como es como morir. Entonces, y para él, dicen los sabios, Adif, ¿cómo se dice? Garúa a Mahtió mi ahorgo. Es peor el que te hace pecar que el que te mata. Yo no lo quiera que nadie te haga algo así, pero peor que te metan en pecado que matar. ¿Por qué? Porque el pecado ¿cómo se llama? Puede matarte en tu alma. La muerte te mata el cuerpo, pero el alma sigue. Pero tú puedes morir con tu alma. Puedes perder toda tu cercanía con Dios, tu vida, tu apego con Dios, que es lo peor de lo peor. Entonces, este hombre que conoce todo esto y sabe todo esto, él está pendiente, está viviendo, está actuando con mucho cuidado, que no vaya a perder este tesoro que logró. Y vamos a ver más adelante, que dice más adelante, el tesoro que tiene Dios en este mundo es el temor de este temor. El tesoro, el rey que tiene su tesoro, ¿cuál es el tesoro del rey? El temor a Dios, este temor. Entonces, esto es lo más grande que una persona puede llegar en su mundo. Todos nosotros queremos
dice en el primer capítulo del Mesilat Yesharim, dos cosas que era el hombre por naturaleza. Están en Hasidut se llama la Keter, en la corona, que es como tu subconsciente. ¿Qué es lo que más me mueve en este mundo? El búsqueda de placer y búsqueda de perfeccionarme, de completarme, de crecer, quiero avanzar, quiero llegar a mi realización. Este nivel es la realización verdadera de la persona, hasta donde lo más que puede llegar. Tal vez la Kedushá después, pero un regalo la Kedushá. Después dice, este es el nivel más grande, tú te realizaste en este mundo, llegaste a completarte por completo, al máximo que tú puedes alcanzar esto. Entonces, él, Hasbe Jalila, lo único que no quiere es perder esto en su vida. Entonces él se despierta un temor que no es una cosa que está con miedo todo el tiempo, no es miedo, es conciencia tan grande de que, ¿cómo se llama? Uno puede caer y se quiere cuidar, como que está todo. Si algún día llegamos a algo parecido, vamos a poder contar más, pero por mientras estamos, no, es leer por mientras, porque son niveles realmente muy altos. Entonces dice así. אומנם ההבדל שביניהם, כן, אך יראת החטא y בכל עת ובכל שעה. Y entonces el temor del pecado en cada momento, en cada hora. שהנה בכל רגע הוא יראה פן ייכשל ויעשה דבר, o חצי דבר שיהיה נגד כבוד שמו יתברך. En cada momento él puede hacer algo que no solo un pecado, que ya ni el tzadik ya no lo hace, el hasid menos, pero tal vez hacer un acto que en contra de la grandeza de Dios ya es un pecado para él. Valken nikret irat het, por eso se llama el temor del pecado. Kikara irat minahet velo ikanes veitareb bemaasa mehamat peshia vitrashlut. Él tiene el temor del pecado porque no vaya a entrar en mí un pecado, no un castigo, un pecado. Para mí el pecado es el problema, no el castigo. Entonces, por falta de poner atención, de concentración, de flojera, o mi jamás elem, o no me di cuenta, y lleve y se de la forma que sea. Ven al Neemar, Ashre Adam Mefajet Tamid. Y eso está escrito, lo que está escrito en el rey Salomón, agraciado el hombre que tiene temor siempre. No temor de miedo de que algo le pase, es temor de estar consciente que está frente a Dios de verdad, de esta grandeza infinita todo el tiempo, y que puede alejarse y puede perderla también. Y esto está escrito. ¿De qué se trata este que tiene temor siempre? Sobre la Torah, sobre el nivel que estamos hablando. כי אפילו בשעה שאינו רואה מכשול נגד עיניו, צריך שיהיה ליבו חרד בקרבו, פן טמון הוא לרגליו, והוא לא נשמר. Como una persona que tiene, ahora no hay ningún problema frente a mí, no veo ningún peligro, pero él tiene temor de que en cualquier momento pueda aparecer un problema para él y él está cuidándose todo el tiempo. Increíble cuando uno tenía la corona, todo el tiempo con guantes, todo el tiempo que no vaya lavando las frutas, lavando esto, que no vaya a tocar acá, que no vaya a tocar acá. Y eso cuando uno veía eso, imagínate, tú tenías un temor terrible que te vaya a morir. Y gente desgraciadamente realmente murieron. Pero acá es un temor sobre tu alma. ¡Ah, miedoso! Yo te quiero ver a ti, cómo te cuidabas, cuando no salías sin máscara, sin guantes, no tocaban nada, no entraban nada en tu casa.
porque tú no quieres perder tu vida. Para el Hasid, el perder la cercanía, mejor morirse antes con Dios. Galirazot amar Moshe Rabbeinu alav shalom, y sobre este temor dijo Moshe Rabbeinu, Ubabur tie irat al peneje levilti techtao. Cuando estuvieron en el monte Sinai, que dijimos alguna vez, en el monte Sinai el pueblo tuvo temor terrible, porque se encontró dos profetas, vieron la revelación divina tremenda que había en ese momento, truenos, voces, escuchar la voz divina, casi se murieron todos, y dijeron, no podemos escuchar más, escucha tú, cuéntanos tú, no podemos escuchar más. Y dice, Dios reveló esto para que tengan este temor para siempre. Y es el temor que estamos hablando nosotros, esa revelación tan grande que este Hasid la vive normalmente. Y este es el tremendo temor que estamos hablando, que no lo deja un minuto a este hombre o a esta mujer. Cuando uno está con este pensamiento, con esta conciencia, él realmente no va a poder pecar. Vein yabó, que y Hashem. Y si peca es que fue totalmente sin conciencia, por la fuerza. No tiene castigo, porque él está tan concentrado, no se va a poder permitir esto. Yeshayahu amar benevuato, y Isaías dijo en su profecía, Belze avit el ani beneje ruach. Dios está observando a quién. Dice, y Dios observa al pobre. ¿Quién es el pobre? Este hombre, que se siente ante Dios como nada. Se siente ¿Qué puedes sentir tú si todo se lo debe a Dios? Es como una persona que te puso mente, te puso sentimientos, te puso músculos para moverte, huesos, todo, deseos, sentimientos, todo es de Dios. Tú eres como un vacío que no tiene nada. Un pobre hombre, pobre que no tiene nada, le pusieron todo, le dan todo. Y ahora como te dan todo y tú vas a ir frente al dueño de todo esto y va a hacer lo contrario, va a ir en contra de sus deseos y todo lo que tiene es de él. Eres un pobre hombre, en la verdad. Entonces dice, Isaías decía, ¿a quién está mirando Dios? A este pobre que está temiendo sus palabras. Porque él sabe que todo lo que tengo no es mío, es Dios. Y es una bondad de él. Imagínate cuando tú tienes a una persona que te da todo y él te pide que haga algo, tú no lo vas a hacer. O vas a hacer en contra de su voluntad. Y él te está mirando. ¿Puede hacer algo así? Cuando alguien te dio trabajo, no tenías trabajo para nada, era un pobre, estabas botado en la calle. Y él te trajo, te puso acá, te dio trabajo. Y él te pidió estas cosas, estas son las reglas de la casa. Y te da todo, te da alimento, te da cuidado, te da protección, te da todo. Y él te está mirando y te dice, esto por favor no. ¿Se te va a ocurrir hacer algo así? En tu vida. Entonces, este hombre que tiene esta conciencia verdadera, y se siente como un pobre, no tengo nada mío, todo es dado, todo me lo prestaron. Como un pobre que le trajeron ropa, le trajeron alimentos, le trajeron todo. Eso somos nosotros. David Amelech ishtaveach beze v'amar sarin radafuni hinam umidvareja pajad libi. El rey David dice en los salmos que él, gracias a Dios, ha llegado a este nivel. Ministros me persiguen, hombres me persiguen, pero yo tengo en mi corazón temor de ti. Y está hablando de este temor, de esta grandeza tremenda. Yo creo que dejamos acá por mientras. Se pasa muy rápido. Bezrat Hashem. Que podamos seguir estudiando. Creo que hasta acá. ¿Alguien quiere preguntar? Gracias, Rap. Gracias, Rap. Señora Miri, toda. Gracias, Rap. Todo tu litraot. Gracias, Rabino. Shalom, toda. Shalom. Shalom.